Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino y de Legrand Academy, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al inicio de este segundo webinar del ciclo de sistemas de potencia. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación de acá de Legrand en Chile. Y bueno, es un gusto el poder recibirlos, es poder darles la bienvenida y bueno, agradecerles muchísimo su preferencia de acompañarnos en estas instancias de capacitación. Como les decía, ya este es el segundo webinar de este ciclo de sistemas de potencia, un ciclo que recién iniciamos el pasado viernes. Agradecer también a todos los que están hoy día nuevamente acompañándonos. Y bueno, comentarles que es un ciclo muy interesante que consta de 5 webinars, como pueden ver acá en pantalla, ¿vale? Es un ciclo que va a durar durante todo el mes de octubre, donde la semana pasada estuvimos hablando de transformadores eficientes y celdas de media tensión y que el día de hoy nos convoca entonces continuar un poco por este recorrido de la sala eléctrica, donde vamos a hablar también de lo que son los ductos de barras, estas canalizaciones prefabricadas, que las conozcan bien, que conozcan sus beneficios, sus bondades, y también hablar, obviamente, de un tema muy importante en las instalaciones eléctricas, como es la compensación de reactivos a través de los bancos de condensadores. Así que es un tema súper interesante, un tema que gusta mucho, que genera muchísimas preguntas. Así que bueno, esperemos que con la presentación de nuestro relator el día de hoy puedan irse con un repaso, ¿cierto? Una claridad un poco de estos temas, de estos productos y de la importancia que tienen y que pueden llegar a tener en una instalación eléctrica. Pero, por eso les decía, es el segundo webinar de este ciclo, un ciclo, perdón, que consta de 5 instancias. Luego el próximo viernes vamos a estar hablando de los tableros eléctricos en general, que nos dice el reglamento, ¿ok? Luego vamos a pasar el viernes 24 de octubre, hablando de todo lo que es la gestión de la energía, ¿cierto? El sistema de energía de Legrand, conocer un poco qué nos dice el reglamento que exige ahora el reglamento en Chile a través de, obviamente, eficiencia energética, ahorro de energía, las grandes empresas, ¿cierto? Y por último, vamos a finalizar el 30 de octubre, en verdad, el jueves 30 de octubre, con un webinar donde vamos a estar hablando de un tema también realmente interesante, como lo es la electromovilidad y cómo debemos adaptarnos prontamente a la infraestructura para poder llegar a cargar vehículos eléctricos y que sea ya un porcentaje mayor del parque automotriz del país, como lo va a exigir y como está esta ley de eficiencia energética, que se esperan unos años que así sea. Así que, como les decía, son 5 temas muy interesantes. Agradecerles a todos sus saludos, siempre ahí saludándome y comentándome desde dónde se conectan. Así que, bueno, agradecida de todos ustedes, de ver nombres conocidos de personas que ya nos acompañan viernes a viernes. Esperamos que sea una excelente instancia para todos ustedes, que la podamos aprovechar y que también nutrirnos un poco de sus preguntas, de sus comentarios y que sea una sesión muy interactiva, ¿vale? Entonces, eso, comentarles un poco el tema de los diplomas también para los que recién se conectan hoy como por primera vez. Ahí leí un mensajito que alguien me decía que creo que era su primer webinar de este ciclo. Entonces, comentarles que cada uno de estos webinars generan un diploma de participación, ¿cierto? Tan pronto terminemos la sesión, la vamos a cerrar, ¿cierto? Cerramos la sala y unos 10-15 minutitos después ustedes van a recibir un correo con un enlace y con las instrucciones para que ustedes puedan descargar su diploma de participación por haber asistido a este webinar en particular. Pero como nosotros tenemos este concepto de un ciclo de sistemas de potencia, un ciclo de 5 sesiones, de 5 webinars y 5 temas, entonces para todas aquellas personas que tengan la disponibilidad de acompañarnos durante estos 5 webinars o a lo menos, ojalá 4 de estos 5, van a poder tener un diploma de participación final por el ciclo completo con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que este diploma final obviamente se entrega al finalizar todos los webinars, donde vamos a revisar las asistencias de cada uno de ustedes y ver quiénes cumplen con este pequeño requisito para poder obtener este diploma adicional al de cada uno de los webinars al que ustedes asistan. Así que un poco comentarles un poco el concepto, cómo es este ciclo, por dónde vamos y qué es lo que viene, y dejarlos invitadísimos a seguir participando y a seguir acompañándonos viernes a viernes durante este mes de octubre. Ahora sí, bueno, siendo las 10:06,
No quiero quitarle mucho más tiempo al relator, solo quiero comentarles dos herramientas importantísimas que me gustaría que conozcan para que puedan sacarle el mayor provecho a esta sesión. Y la primera herramienta, obviamente, es el chat, donde muchos de ustedes ya nos están escribiendo, nos comentan desde dónde están conectados, qué gusto verlos desde distintas regiones de Chile, ¿cierto? Desde Temuco, acá me dice Diego, bienvenido Diego. Entonces, a través de este chat va a ser su medio de comunicación con nosotros, por si es que hay algún problema con el audio, con la imagen, etcétera, si se cae la sesión, pero también va a ser el medio por donde ustedes van a poder hacer las preguntas al relator del día de hoy. Entonces, yo voy a activar el modo preguntas y respuestas, ¿cierto? Y para habilitar esto, lo que va a pasar es que simplemente aquí lo dejo habilitado. Cada vez que ustedes hagan una pregunta y usen el signo de interrogación, eso se va a marcar como una pregunta, se va a diferenciar con un color celeste distinto y así va a ser más fácil para el relator poder ir relatando, pero a la vez poder ir viendo que van saliendo algunas consultas en el chat y bueno, ojalá podamos responder la mayoría. Sé que siempre salen muchas consultas en este tema, pero vamos a hacer todo lo posible con el tiempo que tenemos, ¿vale? Entonces, modo preguntas y respuestas ya se encuentra activado. Y lo otro que quiero que le sepan y que lo puedan aprovechar si así lo desean, es que voy a habilitar ahora mismo un bannercito arriba en la pantalla, ¿cierto? Un botón, y ahí ya lo he dejado habilitado, dice descarga la presentación de hoy, clic aquí para que ustedes puedan ir a descargar la presentación en PDF si así lo desean y llevarse este material que hemos preparado para ustedes. Voy a dejar también próximamente el enlace en el chat para los que no puedan usar este botón, así que ahí les vamos a estar compartiendo por varios métodos la presentación para que además del webinar y de esta sesión también se puedan llevar ese material complementario. Así que eso, 10,8 minutos, ahora sí, no le quito más tiempo al relator del día de hoy. Quiero darle la bienvenida, introducirles, presentarles a Nicolás Vera. Nicolás Vera es Business Development Manager de Legrand, de todo lo que es los sistemas de potencia, todo lo que estamos viendo y eficiencia energética. Así que bueno, Nicolás, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo, en gran parte de estos webinars. Y bueno, te dejo para que puedas iniciar acá tu sesión. Hola Alba, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las personas que están ya conectadas. La semana pasada empezamos con un webinar enfocado como al inicio de esta sala eléctrica, de este sistema de potencia y donde vimos principalmente la llegada de media tensión a la celda de media tensión y luego el transformador de poder, todo desde el punto de vista de, por un lado, la eficiencia energética y por otro lado, la normativa actual, o sea, de cómo, qué tecnologías existen, cómo esto se implementa y qué es lo que dice el reglamento eléctrico, qué exige el reglamento eléctrico y cómo eso se materializa finalmente con equipos instalados en las distintas instalaciones. Hoy día nos corresponde avanzar un poquito en este sistema eléctrico y llegar a la distribución de la energía, que en este caso es a través de un ducto de barra, y a la compensación de reactivos, que está asociado un poco a la calidad de la energía, con el banco de condensador. Pero todo el foco que estamos dando a este ciclo de webinars que van a recorrer este sistema de potencia hasta llegar a una carga, que en este caso va a ser un vehículo eléctrico, es anclarlo en la regulación actual eléctrica, que es lo que exige la normativa en Chile, y anclarlo también en el proceso de transición energética. Y voy a empezar, al igual que la semana pasada, pero me gustaría hoy día empezar de manera cortita con un pequeño resumen de qué es el proceso de transición energética que estamos viviendo en Chile, por qué es relevante y cuál es y cómo está Chile en este proceso, por qué ahí se habla tanto de la transición energética, por qué eso está impactando enormemente nuestras instalaciones eléctricas y en qué posición está el país, o sea, por qué hay tanta exigencia. Hay una ley de eficiencia energética, hay un reglamentos particulares de eficiencia energética y cómo eso impacta al país.
y cómo eso impacta al país. Entonces, tenemos una transición energética. ¿Qué es el proceso de transición energética? Este proceso es lo que está pasando hoy día en el mundo y en Chile, es que estamos tratando de cambiar el sistema de generación y consumo de energía hacia un modelo que sea más limpio, más eficiente y más sostenible en el tiempo. Limpio de que no genere externalidades que contaminen demasiado, eficiente, que no pierda energía, no se pierda energía, no se genere energía que se pierde, y sostenible, de que en el tiempo este modelo pueda seguir generando energía sin que provoque algo que haga que se acabe, por ejemplo. Este proceso de transición energética nace desde identificar que se necesita realizar un cambio, principalmente por el problema medioambiental, el calentamiento global, que es real, que es un hecho, y que tiene como principal impulsor el mismo ser humano. Los distintos países se desarrollan estrategias para hacer un proceso de transición, para tener un modelo más limpio, que no contamine tanto, mejorar la eficiencia para no generar energía que se pierde y que venga de fuentes que puedan sostenerse en el tiempo. Se implementan estas soluciones, hay en el norte generadoras solares, en el sur generadoras eólicas. Afortunadamente Chile tiene caídas de agua que generan energía hidráulica. Luego se ataca la eficiencia, que los equipos que se instalan, no solo en la carga, sino, por ejemplo, los transformadores, tengan ciertos niveles de eficiencia para que no pierdan energía en su proceso. Y luego, en el tiempo, lograr que este modelo se sostenga. Que es difícil sostener un modelo que contamina y que nos lleva a un punto en el cual ya no lo podemos seguir usando. Es insostenible. Esto nace con el objetivo de disminuir el uso de combustibles fósiles, que están en directa relación con la contaminación y el calentamiento global, los cambios climáticos y lo que eso de vuelta nos genera a nosotros mismos como seres humanos. Avanzar, obviamente hay que avanzar en la generación de fuentes renovables y hacer un uso eficiente de la energía que tenemos disponible, o sea, la eficiencia energética. Por eso, cuando hablamos de transición energética, por un lado estamos hablando de más energía solar, más energía eólica, más energía hidráulica y menos quema de combustibles, carbón, petróleo, para generar electricidad. Y por otro lado, eficiencia energética, o sea, distribuir la electricidad de forma eficiente, que no hayan pérdidas, y luego tener una gestión eficiente de la energía, usar la energía que requerimos y no perder energía en procesos que son poco eficientes. Ahora, esto está muy motivado en reducir la huella de carbono y combatir el cambio climático. Chile tiene un compromiso respecto a eso, en mejorar la seguridad energética y la competitividad. Aquí no hay que olvidar, y eso es súper importante, no hay que olvidar que Chile no tiene petróleo, no tiene cobre, perdón, tiene cobre, no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene carbón, pero tiene mucho sol, tiene mucho viento, tiene caídas de agua. Entonces Chile es más independiente, mejora la seguridad energética cuando usa fuentes que tiene en su territorio y por lo mismo mejora su competitividad. Debería verse en algún momento, ojalá, reflejado en los precios, tener una fuente de generación que es propia a tener que importarla, como el petróleo. Esas son motivaciones bastante importantes y obviamente fomentar innovación, tecnología, puestos de trabajo. Ahora, esto igual tiene ciertos desafíos. El primer desafío es integrar estas energías renovables de forma estable en la red, que no hayan perturbaciones. Nosotros tenemos un sistema interconectado, tenemos ciudades con compañías de distribución
y vamos a ir conectando paneles solares, fuentes de energía como batería a la red, y eso no debe perturbar la estabilidad de la red. Obviamente, desarrollar normativas que promuevan la eficiencia energética. Chile ha atacado la eficiencia energética a través de normativas eléctricas, RIC 14, RIC 15, Decreto 8 en general, Ley de Eficiencia Energética. La Ley de Eficiencia Energética obliga a los grandes consumidores a implementar sistemas de gestión y reducir su uso de combustibles fósiles y uso de electricidad, y si no lo hacen los multan, como aquí dice Edgardo, y publican la lista de los grandes clientes que deben realizar este proceso, y luego las multas son muy altas como manera de fomentar, entre comillas, el uso eficiente de la energía de los grandes consumidores y educar y concientizar a la sociedad sobre el uso energético sostenible, que es básicamente lo que estamos haciendo hoy día ahora. Entonces, y en resumen, la transición energética es energía renovable y eficiencia energética. Generación de fuentes que sean sostenibles en el tiempo, que estén en nuestro territorio, y por otro lado, hacer un uso eficiente de la energía que se genera, no perder energía, sino tener un uso adecuado de esta energía, eficiencia energética. Ahora, ¿de dónde viene todo este impulso en Chile? Porque Chile es uno de los países que tiene una legislatura, ¿cachai? Una ley más fuerte respecto de eficiencia energética. Viene porque Chile firmó el Acuerdo de París, que tiene como objetivo para Chile que el año 2050 el 100% de la energía que se use en Chile venga de fuentes renovables. Es un compromiso muy ambicioso, pero no imposible. Es un sueño, es una meta y que nos pone un horizonte y un lugar donde ir. Entonces, es una buena meta. Y hay en este compromiso una meta intermedia. La meta intermedia es que para el año 2030, o sea, en 5 años más, el 80% de la energía que se usa en el país venga de fuentes renovables. Ahora, ¿cómo vamos? El año pasado, el 2024, el 68% de la energía que se usó en Chile vino de fuentes renovables, lo cual es enorme. Eso pone a Chile dentro de los países más que han desarrollado más el uso de energías renovables, la generación renovable y también el uso eficiente de la energía. Chile es uno de los pocos países del mundo que puede mostrar estas cifras que son excelentes. Ahora, ¿cómo vamos en el año 2025? Y para eso uno puede revisar el boletín de generaciones de generadoras en Chile, que está actualizado a agosto, y hasta agosto el 63,4% de la electricidad generada en Chile provino de fuentes renovables, principalmente hidráulica, solar y eólica. Y eso es bueno, es mejor que el año pasado, porque si vemos cómo se comporta la generación renovable en Chile, vemos que para el mes de noviembre se espera el pic de generación renovable, y agosto es uno de los meses bajos. Entonces, esto va a ir aumentando hacia fin de año y vamos a tener un 2025 mejor que un 2024 y ya muy cerca del objetivo para 5 años más, de 2030, de tener el 80% de la generación con fuentes renovables, sol, aire y agua, que están en nuestro territorio y que nos dejan de energética. No dependemos de la importación de gas, carbón o de petróleo, que obviamente encarece los costos. Y
no hay que olvidar que la transición energética es generación renovable y también eficiencia energética. ¿Cómo estamos por el lado de la eficiencia energética? Bueno, Chile ha tomado el camino muy a la chilena, de las normas eléctricas y las leyes. Chile es un país muy apegado a las normas y a las leyes, afortunadamente, y tenemos una ley de eficiencia energética que va avanzando y va obligando a los grandes consumidores, primero, a mirar su consumo, a implementar un sistema de gestión, que es un sistema que mide y además es un sistema que te permite realizar un informe para saber cómo se usa la energía y cuáles son los siguientes pasos respecto a un uso eficiente y a la integración de energías renovables. Los que no lo cumplen son multados. Y luego regulaciones, RIC 14, RIC 15, entre otros, que es eficiencia energética y electromovilidad, y todas las regulaciones que tienen que ver con los sistemas solares, que son otras normativas, los RGR. En ese contexto, nosotros en la semana pasada revisamos el inicio de este sistema de potencia, y hoy día vamos a avanzar hacia la compensación de reactivos y los ductos de barra. Y vamos a empezar con la compensación de reactivos porque es un tema muy relevante. ¿Por qué es relevante desde el punto de vista de la transición energética y en particular de la eficiencia energética? Porque la compensación de reactivos está dentro de la calidad de energía. Los reactivos viajan por las redes de transmisión, los reactivos viajan por la instalación eléctrica, provoca sobrecalentamientos, provoca un efecto no muy deseado con los armónicos, por lo tanto, y además te hace gastar plata porque te multan por mal factor de potencia, por lo tanto es fundamental compensar los reactivos de forma local con un banco de condensador. Vamos a explicar la teoría, vamos a explicar cómo se calcula un banco de condensador desde una boleta de Enel, por ejemplo, y cuáles son los aspectos fundamentales que uno tiene que saber del funcionamiento de un banco de condensador para quedar experto en el tema en media hora y así mejorar la eficiencia del sistema. Vamos a empezar con la escuelita, la universidad. Nosotros sabemos que en las redes eléctricas viaja tanto una potencia activa o energía activa. La energía es la potencia en un periodo de tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de potencia, hablamos de kilowatt, por ejemplo, potencia activa, y cuando hablamos de energía, hablamos de kilowatt hora por un periodo de tiempo. Pero estamos hablando básicamente de lo mismo. Estamos hablando de potencia activa, que es un tipo de potencia que se convierte en trabajo útil, que es electricidad que tú puedes convertir en calor, en luz, en movimiento, etc. Por otro lado, hay otro tipo de potencia que también viaja por las redes eléctricas y que es la potencia reactiva. Y la potencia reactiva, que se mide en kilovoltiamperios reactivos, no en kilowatts, sino en kilovoltiamperios reactivos, no digamos que es mala, es buena, porque es necesaria para generar ciertos campos magnéticos que requieren ciertas maquinarias. Por ejemplo, un transformador de poder en una subestación va a requerir reactivos en su núcleo para poder hacer esta magia que hace el transformador de disminuir la tensión y aumentar la corriente y así permitir que en la distribución haya mucha tensión, poca corriente, pocas pérdidas y luego en la instalación haya menos tensión, 220, 380, pero más corriente disponible. ¿Para qué? Para transformarla en trabajo útil, en luz, en calor, en movimiento, etc. Entonces, pero el transformador para funcionar va a consumir reactivos, poco, pero consume reactivos que lo necesita, es su alimento. Hay otras cargas que también consumen reactivos, por ejemplo, los hornos de inducción, las máquinas soldadoras, en general los motores, las máquinas que giran,
tienen que generar este campo magnético que les permite funcionar y para eso no usan potencia activa, sino que usan un poco de potencia reactiva, kilovoltiampere reactivo. Y esto en la red eléctrica funciona de esta manera. Hay una línea de distribución, hay un transformador en la instalación o un transformador aéreo y luego hay una carga que consume, por ejemplo, un poco de potencia activa y un poco de potencia reactiva. No sé si se acuerdan de la universidad, eso se muestra como P más JQ, siendo el reactivo la parte imaginaria de la ecuación. Pero las cargas, como vimos recién, van a consumir potencia activa y potencia reactiva. Entonces, en esta magia del sistema eléctrico, donde uno prende la luz y la energía viaja desde la central hidráulica, recorre el campo, la cordillera, toda la ciudad y llega en tiempo real a tu casa o departamento y convierte esa electricidad en luz. De la misma manera va a viajar la potencia reactiva que va a requerir tu carga. Para responder aquí a Martín, la máquina, la carga, va a consumir energía reactiva. Va a solicitar a la red energía reactiva, potencia reactiva, y ese kVAR va a llegar al transformador, al horno de inducción, al motor que gira, etc. Va a llegar a través de la red de distribución. Pero si tú miras tu cuenta de la luz, como se le suele llamar, lo que la compañía de distribución te cobra es solamente potencia, energía activa, kilowatt hora. Ahí está. ¿Cuál fue mi consumo? Kilowatt hora. ¿Cuánto consumí respecto al año pasado? Kilowatt hora. ¿Cuánto me cobran? Kilowatt hora. Entonces, la compañía de distribución te cobra por ley tu consumo de energía activa, de kilowatt hora, que permite, obviamente, el trabajo útil de tu instalación. Pero no te cobra la energía reactiva que probablemente tu instalación está consumiendo. Entonces, imagínate esto. Tú tienes una línea de transmisión que está dimensionada para transportar cierta cantidad de energía, para suministrar energía a ciertas cargas, departamentos, la ciudad, por ejemplo, casa, y la capacidad de transmisión de kilowatt hora se ve reducida porque esa misma línea está transmitiendo kVAR reactivo, que además no te puede cobrar. Entonces, el reactivo se empieza a transformar en un problema para la distribución de la energía, tanto en la ciudad como en la misma instalación. Ocupa espacio, genera calor, disminuye la eficiencia del sistema, como dice aquí Marcos. La compañía de distribución presionó y logró que se estableciera una multa por mal factor de potencia. Entonces, ¿cómo funciona esto del mal factor de potencia? El factor de potencia es una medida del consumo de reactivos que tiene tu instalación. Es la manera en la cual se mide el consumo de reactivos que tu instalación está teniendo, solicitando. Si el factor de potencia es 1, significa que tu instalación está consumiendo únicamente potencia o energía activa y todo el mundo feliz. Tú estás feliz, Enel está feliz, estamos todos felices. Ahora bien, es inevitable que tengas algunas cargas que van a consumir también reactivos porque lo necesitan y tú necesitas que esas cargas funcionen, por lo tanto no es algo que esté mal. Entonces, si es que el factor de potencia está entre 1 y 0,93, significa que tú estás consumiendo una cantidad de reactivos que está dentro de lo que la ley permite. O sea, estáis bien, está consumiendo una cantidad de reactivos razonable y ese número
te permite también dimensionar los conductores, a la compañía de distribución también, calcular cuál es la capacidad de transporte de potencia activa, cuál es su capacidad de transporte básicamente no solo de energía, sino de dinero. Y aparece este triángulo donde hay una potencia activa en azul, hay una potencia reactiva en rojo que hace que la potencia aparente, que está en negro, se desplace de la potencia activa. Ahora bien, si es que tu instalación consume más reactivos de lo que está permitido, tú vas a ver que la medición del factor de potencia se desplaza más y tu factor de potencia va a ser menor a 0,93 y cuando eso sucede, la compañía de distribución está facultada para multarte por un ítem que se llama mal factor de potencia y esa multa pretende, por un lado, subsanar los perjuicios económicos que la compañía de distribución sufre al estar ocupando parte de su infraestructura en transportar algo que no te puede cobrar, pero por otro lado, quiere ser una especie de incentivo para que la instalación, el usuario final, sea un taller, sea una fábrica de alimentos o una universidad, un centro comercial, un hospital, etcétera, tome acciones para mejorar el factor de potencia. ¿Y cómo mejora el factor de potencia? Instalando un banco de condensador. Así, tú tienes un mal factor de potencia, según lo que dice la ley y según lo que estamos todos en este acuerdo de que menos de 0,93 hay multa, y tú compensas estos reactivos de forma local con un banco de condensador. Son los condensadores los que entregan este kVAR directo en la instalación y así deja de viajar el reactivo por la línea de transmisión. Por eso se llama compensar los reactivos de forma local con un banco de condensador, y la compañía de distribución, que estaba molesta porque está ocupando su infraestructura para transportar algo que no te puede cobrar, ahora está contenta porque tú has compensado localmente tus reactivos instalando un banco de condensador y así mejorando el factor de potencia de tu instalación. Ellos dejan de cobrarte una multa. Una multa. Eso es cómo funciona en Chile esto del factor de potencia, la compensación de reactivos y por qué uno dimensiona bancos de condensadores. Tenemos entonces nuestra instalación donde llega energía activa desde la red hacia nuestra subestación. Luego tenemos un banco de condensador que puede ser como este, que compensa de forma local los reactivos dentro de la instalación, se los entrega a las distintas cargas, en este caso son motores, y de esa forma tú no pagas una multa por mal factor de potencia y compensas los reactivos dentro de tu instalación. Esta es una compensación que se realiza a nivel de la barra general de la instalación, o sea, este banco de condensador estaría compensando en la barra general del tablero general para que los reactivos sean solicitados por las cargas y compensados dentro de la instalación, y así tú dejas de pagar una multa por mal factor de potencia. Álvaro tiene una pregunta acá. ¿Siempre es recomendable compensar en el secundario del trafo? Y la respuesta es depende. Nunca es sí, no. ¿De qué depende? Depende del costo y del tamaño del banco de condensador. En general hay un límite. Cuando tu banco de condensador es de 1000 kVAR, estamos hablando de un banco de condensador es como un tablero de 4 cuerpos. 1000 kVAR empieza a ser más barato compensar en media tensión, en el primario del transformador.
Entonces, ¿cuándo es conveniente compensar en media tensión, en el primario del transformador? Cuando es tan grande tu instalación y es tan grande el consumo de reactivos que cuando calculas tu banco de condensador está cercano a los 1000 kVAR. Esa es la frontera. Nosotros lo sabemos porque nos ha pasado y yo he visto cuánto cuesta el de 1000, cuánto cuesta en media y creo que ya es momento de compensar en media. Un banco de condensador en media tensión es igual a un banco de condensador en baja tensión, funciona igual, solo que los condensadores son como más grandes porque requieren más espacio y más distancia por las altas tensiones, pero funciona de la misma manera, tiene distintos pasos, tiene un controlador. De hecho, el controlador de factor de potencia en baja y en media es el mismo. Entonces, esa es como la recomendación. Si tú vas a compensar un edificio residencial, no sé, 50 kVAR, baja tensión está bien. Si vas a compensar una subestación de un mall con un banco de 350 kVAR, que es grande, sigue siendo mejor compensar en baja tensión. Pero yo he visto instalaciones, industrias que consumen mucha electricidad, que tienen maquinaria que consume mucho reactivo, donde el banco empieza a ser ya de 850, 900, y ahí es mejor evaluar dónde me conviene compensar. Esa es como la recomendación. Hay otra pregunta. Sí, pues, Enrique dice que la norma anterior decía que el factor de potencia era 0,85. Y eso se modificó a 0,93. La razón yo no la sé, no la sé. Ahí ya hay como, es bueno el dato. Es bueno el dato. Pero la razón así yo no la sé. Después Martín había puesto una pregunta sobre una tarifa VT4 donde se cobra energía reactiva, pero no se cobra por ella. Sí. Lo que pasa es que eso no quiere decir que tengas buen factor de potencia. Entiendo que lo que está pasando en esa tarifa es que te están cobrando activo y reactivo con un valor, con un valor. Entiendo que es eso, pero no podría decirte, tendría que revisar bien los detalles de la tarifa, donde se cobra la reactiva, pero no se cobra multa. No sé si es porque igual tu factor de potencia es 0,95, por ejemplo, que está fuera de la multa, pero que igual hay consumo reactivo. Ahí no lo sé en detalle, no sé en detalle. Aquí Juan Carlos pregunta por la energía capacitiva. Es buena esa pregunta porque aquí estamos asumiendo de que estamos compensando un requerimiento. ¿Qué pasa si sobrecompensamos? ¿Qué pasa si le metemos más reactivos de los que realmente la instalación está consumiendo o necesita consumir? ¿Hay una multa al respecto? La verdad es que hoy día no, pero igual vienen nuevas multas. Así ahí como se viene marzo, vienen nuevas multas. Vienen multas por energía capacitiva inyectada, vienen multas por armónicos inyectados a la red, van a ser la novedad y se hace más adecuado entonces por el lado de la sobrecompensación, lo que vamos a ver ahora, que es cómo se dimensiona un banco de condensador y cómo te aseguras que no hay sobrecompensación. Y por otro lado, el efecto que tienen los armónicos en la red, un poco para responder a lo que Pablo pregunta, también lo vamos a ver. Los armónicos causan efectos en las redes eléctricas y tienen en conjunto con los condensadores se potencian y dejan más la escoba. Entonces lo vamos a ver en un momento más, en un momento más. Lo mismo que dice Marcos sobre el THD, o sea, la distorsión armónica total. ¿Cuál es la relación entre los armónicos en la red y los bancos de condensadores? Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a seguir. Vamos a ir a la parte de que yo tengo una boleta. Yo tengo una boleta de Enel. Esto es real. Esto no es mentira. Tengo una boleta de Enel. Espero que se vea bien. Si no se ve bien, no importa. Porque igual
es un ejemplo. Y en esta boleta de Enel, resulta que aquí en la parte superior, en el detalle del consumo, aparecen ciertos valores que, que nos indican que tengo un consumo de reactivos en esta instalación que está, según el factor de potencia, bajo el 0,93. Entonces, porque mucha gente dice, ya, bueno, bonito, pero ¿cómo diablos yo lo hago para dejar de pagar una multa por factor de potencia? No sé si se ve bien, pero abajo en las especificaciones del consumo aparece una multa por consumo de reactivos. Aparece como un ítem y aparece un valor. No es mucha plata, son 13.348 pesos, pero igual en el año podría ser el valor de un banco de condensador, ¿cachai? Entonces, ¿para qué? Y arriba está los datos del medidor, la lectura anterior, la actual, el consumo en kilowatt. ¿Cómo lo hago yo para con esos datos calcular el dimensionar mi banco de condensador? Lo primero es saber cuál es el factor de potencia que tengo a partir de los kilowatt hora que me dice la cuenta. Porque la cuenta me dice, esto es tu kilowatt hora consumido, este es tu kilowatt hora consumido y esta es tu multa por consumo de reactivos. No te dice cuántos reactivos estás consumiendo, cuál es tu factor de potencia, como que no te lo entrega fácil, ¿cachai? Te lo entrega así nomás. Tenés que pagar y este es tu kilowatt y ve tú cómo lo haces. Lo primero es calcular el factor de potencia. No es tan difícil porque tenemos la energía activa y tenemos una relación entre la energía activa y la energía reactiva. Por lo tanto, con esos datos nosotros podemos calcular cuál ha sido nuestro consumo de reactivos en este periodo, cuál es nuestro factor de potencia en este periodo de tiempo con esa fórmula. Esto está en la presentación que se puede descargar. Entonces, si no se ve bien o algo así, después le pueden hacer zoom a la presentación. Yo ya tengo mi factor de potencia mensual y con mi factor de potencia yo puedo calcular cuál es el tamaño del condensador que yo necesito para poder compensar ese factor de potencia de 0,85 y llevarlo, por ejemplo, a 1 o a 0,99 o al valor que yo quiera. ¿Cómo hago este paso? Que parece mágico, sacado ahí como en la universidad, cuando el profe sacaba de la nada un número. Es muy simple. Es muy simple. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Nosotros en esta instalación tenemos 4 motores y esos motores tienen una potencia y un factor de potencias. Generalmente en la placa de un motor aparece la potencia en kilowatt y el factor de potencia. Igual que en la boleta de Enel, donde aparecía la potencia y no aparecía el factor de potencia, sino que lo teníamos que calcular, pero ya está la fórmula para calcularlo. Ahora tenemos la potencia y el factor de potencia. Entonces, lo que yo hago es una tabla donde pongo la potencia, el factor de potencia que quiero, y con esos 3 datos calculo la potencia del condensador que voy a necesitar. Y es súper simple. Hay una fórmula donde el valor del condensador es igual a la potencia en kilowatt hora por una constante K, y esa constante K es la relación entre nuestro factor de potencia, que es real, y el factor de potencia deseado. Y donde está ese factor K está en una tabla, está tabulado. Esto está en el brochure de compensación de reactivos que tenemos acá en Legrand. Es una tabla. Entonces tú ves el factor de potencia
el coseno phi y lo juntas con el factor de potencia que tú quieres, por ejemplo 1, y te sale un numerito. Tú tenías, no sé, 0, la tabla es más larga, yo la recorté para que cabiera en la presentación, pero más abajo está 0,85, 0,91, etcétera. Pero en este caso, por ejemplo, tengo un factor de potencia 0,5 y lo quiero llevar a 0,93. Bueno, mi constante K es 1,337 para poner en esta fórmula. Entonces, en nuestro ejemplo, con los datos de la boleta, a través de esta fórmula, calculamos nuestro factor de potencia y luego, a través de esta fórmula, que es la misma que vimos recién, buscamos el factor y ahora ya tenemos el valor del condensador que necesitamos para compensar el factor de potencia que calculamos según los datos que te entregó en tu boleta. Y de esa manera podemos dimensionar que en este caso necesitamos un condensador de 12,86, algo así, para poder tener un factor de potencia 1 en nuestra instalación. ¿Qué hay comercialmente? Difícil que haya 12,86 kVAR, pero vamos a tener un condensador de 15, vamos a tener condensador de 12,5, que está bastante cercano, no va a ser 1, pero va a ser 0,99, 98, vas a dejar de pagar multa por mal factor de potencia. Y tú podrías poner un solo condensador en tu instalación de 12,5 y que va a estar 24/7 ahí inyectando reactivos para compensar y dejar de pagar estos 13.000 y tantos pesos que al año igual suman harto, y el condensador te va a salir 20 lucas. Y listo, solucionaste tu problema. Pero ese condensador va a estar todo el año inyectando. Y hay veces en que probablemente tú no estás consumiendo reactivos, pues, como en la noche, no sé, si en una casa. O veámoslo en el ejemplo anterior, pues. Nosotros no sabemos si nuestra instalación va a tener los 4 motores 24/7 funcionando. De hecho, el motor 1 requiere un condensador de 25,6, comercialmente 25. El motor 2 va a requerir uno de 50,71, comercialmente 50. El motor 3 va a requerir 75 kVAR, comercialmente 75 kVAR. Y el motor 4, 96,3, comercialmente 100 kVAR. O sea, vamos a, en esta instalación, requerir 250 kVAR comercialmente, pero no están los motores funcionando todo el día y toda la noche consumiendo 250. A veces habrá uno, a veces dos, a veces tres, no siempre en el mismo orden, como pasa en la vida real, como pasa en una casa, el consumo no es plano durante el mes, como pasa en un centro comercial, cuando las tiendas están funcionando, consumen más que en la noche, como pasa en un restaurante. Ayer estábamos viendo eso con un cliente que tiene entre las 12 y las 3 tiene un pic, después entre las 6 y las 9 tiene otro pic, el resto del día no. ¿Cómo dimensiono el banco de condensador? 200 lucas de mal factor de potencia paga al mes. Po. El banco de condensador le va a salir 100 lucas. O sea, ha estado botando plata por un año entero, ¿cachai? Pero voy al punto de que, ok, sabemos dimensionar nuestro condensador o nuestro banco de condensadores, pero ¿qué otras cosas tengo que yo saber para no caer en una sobrecompensación cuando no hay carga conectada, por ejemplo, y el condensador sigue? ¿Y cómo dimensiono estos pasos, estos escalones de compensación para que pueda compensar todos los posibles escenarios de operación de forma correcta? Bueno, por eso hay que entender algunos conceptos de los bancos de condensador. El trafo siempre es necesario compensarlo, para responder a Álvaro, pero se compensa de manera natural con el banco de condensador con distintos pasos que vamos a diseñar ahora. O sea, como dice aquí Enrique, un banco bien regulado, bien regulado. El primer concepto que tenemos que entender es el de escalón de compensación. En nuestro ejemplo,
En este ejemplo, por ejemplo, nosotros calculamos que necesitamos un banco de condensador de 150. En nuestro ejemplo, en el ejemplo anterior, lo vamos a llevar al ejemplo. Nosotros calculamos que necesitamos un banco de condensador de 250 kVAR. 250. Pero si yo pongo un solo condensador de 250 kVAR, no va a poder, o vas a sobrecompensar y en 6 meses más te van a multar, o si es automático, por ejemplo, y ponemos dos de 125 y el regulador de factor de potencia, que es inteligente, lo que va a decir, necesito 25, tengo 125, no compenso. Necesito 75, tengo 125, no compenso. Necesito 100, tengo 125, no compenso. Ahora necesito 125, compenso, fantástico. Ahora necesito 175, tengo 250 que es mucho y tengo 125, voy a compensar 125, pero me van a faltar y probablemente voy a quedar bajo los 0,93. Entonces llega tu cuenta a final de mes y de nuevo tenéis multa por mal factor de potencia porque no has hecho bien la regulación de los pasos para que se comporte de manera adecuada con tu instalación. En este caso, tú necesitas 250 kVAR con un escalón de compensación de 25, que es el consumo más pequeño de reactivos que vas a tener en tu instalación. Pero eso no significa que tengas que poner 25, 25, 25, 25, ahí hay 100, 25, 25, 25, 25, ahí hay 200, 25 y 25, y ahí hay 250. No significa que tienes que poner 12 condensadores de 25. Tú puedes ir jugando, tú ya determinaste que tu escalón de compensación es 25, es el requerimiento más pequeño, pero luego vas jugando con el regulador de factor de potencia para poner 25, 50, 75 y 100. Ahí tienes 25, 50, 75 y 100. 4 condensadores que te dan las mismas combinaciones que 12 condensadores de 25, pero en un espacio más reducido, en un solo cuerpo, no en dos cuerpos o tres, y en un costo menor. Porque un banco de condensador de 2, 3 cuerpos es más caro que un banco de condensador de un solo cuerpo con 4 condensadores. Entonces, esa es la visión que uno tiene que tener. En primer lugar, calcular adecuadamente el escalón de compensación, dimensionarlo, el condensador más chico, el que compensa el menor requerimiento de la instalación. Si no tienes el dato, pon uno pequeño. O sea, por ejemplo, si yo no sé, yo solamente tengo la medida en la central de medida general que me dice tengo mal factor de potencia, lo calculo, necesito 250, yo ni voy a mirar las placas, yo digo 250, el 10%, 25, el más chico va a ser de 25, fin. Y te va a resultar. Puede ser incluso más chico, 12,5 y listo. 12,5, 2 de 12,5 tenéis 25, 50, 75, 100. Listo. Un condensador más y tenéis un escalón de compensación aún más pequeño. Eso es lo primero. Y luego jugar con esto de poner múltiplos del condensador más pequeño para no poner un sinfín de condensadores, todos del mismo, porque en los planos a veces, en los diagramas unilineales, vienen así. 12 condensadores de 25, pero en la realidad uno pone 25, 50, 75, 100 y hace un banco de condensador más óptimo. Ese es el primer concepto, el escalón de compensación y poder hacer una elección inteligente de múltiplos del escalón de compensación para optimizar el espacio y el valor de tu banco de condensador. Segundo concepto, la bobina de rechazo armónico. Y aquí vamos a responder un poco... vamos a responder un poco a lo que han preguntado de los armónicos. Lo primero que hay que saber es que los condensadores y los armónicos se llevan bien para causar desastre en la instalación. Son una mala combinación. Mala combinación. ¿Qué es lo que pasa? El THD, que es la medición de la distorsión armónica total de la tensión o de la corriente,
nos da una idea en porcentaje de la cantidad de armónicos que hay en tu instalación. Si tu instalación tiene armónicos que están en el orden del 5%, podríamos decir que estamos dentro de un rango que provoca sobrecalentamientos en el transformador, en los conductores, etcétera, pero es un rango que ya con las reglas de dimensionamiento que existen en la normativa está más o menos atajado. Si está por sobre el 5%, tenemos 15, 20%, y estamos hablando de que un 20% de armónico en una instalación es harto. Va a sobrecalentar el transformador, sobrecalentar los conductores. Podría hacer operar los diferenciales sin que haya una falla de aislamiento, solo porque el toroide interno no logra entender que la deformación de la forma de onda no es una fuga, sino que es un problema de armónicos, y un sinfín de otros dramas que hay que atacar, corregir. Desde el punto de vista del banco de condensador, los armónicos entran a los condensadores y el condensador tiende a amplificar algunos armónicos, tercera, quinta armónica, y el problema de armónicos que era de un 10%, después tú lo mides y puede llegar a ser el doble, de un 20%, solo porque entró al condensador y salió, rebotó, amplificado en un fenómeno caótico y horrible, y horrible. Entonces, y eso es por el lado de la instalación. Por otro lado, el condensador se va a sobrecalentar y puede explotar. Y cuando un condensador explota, no es como que explota y fin, se apagó y murió, no sé. Es como un fuego artificial que no deja de lanzar una llama hasta que se descarga completamente. Y no sé si es que lo han visto, pero es de verdad un fuego artificial tirando fuego puede estar un día entero. Entonces es algo peligroso que puede provocar un incendio. Ahora, aquí Enrique hace un comentario y arriba también que la sobrecompensación genera alzas de tensión en las redes. Claro que genera alzas de tensión y te quema un refrigerador, un computador, una lavadora o una máquina y te causa un perjuicio económico. Y por otro lado, la sobrecompensación es algo negativo que está diciendo aquí Enrique. Pero lo que yo les estoy diciendo, que un banco de condensador bien dimensionado, con un regulador de factor de potencia en su circuito que va a ir decidiendo qué condensador meter y qué no, jamás va a sobrecompensar una instalación, porque tú le dices, el factor de potencia tú lo tienes que compensar a 1 y él no va a exceder el 1. De hecho, si se va a exceder el 1, él no va a meter el condensador. Entonces, nunca vas a tener este problema que están planteando, ni de sobretensión, ni de una condición negativa para el sistema eléctrico, porque el banco de condensador automático, con un regulador de factor de potencia y distintos pasos bien calculados, calculando el más pequeño, el escalón de compensación, con la cantidad óptima de condensadores, y tú lo regulas para que no sobrepase el 1, no lo va a hacer. Lo que puede pasar es que si tú eliges mal el escalón de compensación, pones condensadores muy grandes, como tiene la orden de no pasar de 1, no va a entrar, no va a compensar cuando es demasiado el reactivo que tiene que poner y el requerimiento es pequeño. Por eso, para un banco de condensador automático, donde no hay riesgo de sobrecompensación, es fundamental lo que hablamos recién, que es el escalón de compensación, el paso más pequeño, y la optimización de los condensadores a través de múltiplos del escalón de compensación. Y con eso te ahorraste este dolor de cabeza. Eso pasa cuando tú pones un condensador directo, porque ahí no tienes nada que limite la cantidad de reactivos o lo prenda o lo apague. Cuando tú pones una botella directa, oye, soluciona el problema, pero podrías estar sobrecompensando. Y en poco tiempo más,
y eso causa alzas de tensión y en poco tiempo más también va a causar multa por sobrecompensación. Eso pasa cuando no estamos hablando de un banco de condensador con distintos pasos y un regulador de factor de potencia que está seteado, que tiene la orden de no exceder el 1, por ejemplo, en la medición de la barra general del tablero general. Volviendo a los armónicos entran al condensador y son devueltos de forma caótica, amplificando este fenómeno. Y eso hay que evitarlo. ¿Cómo tú lo evitas? Incluyendo en el banco de condensador una bobina, que se llama bobina de rechazo armónico. Tiene varios nombres dependiendo del fabricante, pero todos los nombres van al mismo fenómeno. Tú tienes, mira esto, sí, son muy inteligentes estos viejos. Tienes un condensador, tienes C. Tienes una bobina, tienes L. Y tienes cable, tienes R. Tú tienes ahí un filtro RLC. Sin haber comprado un filtro, tú armaste en cada condensador, en cada paso, un filtro RLC. Tienes R, tienes C y le agregaste una bobina, L. Tienes un filtro RLC. ¿Cuál es la frecuencia de corte de ese filtro? Tú la sintonizas dependiendo de las vueltas de las espiras de la bobina. Exacto. Es muy bien, Marco. Estaba tratando de acordarme cómo se llamaba esta lecera, pero fue hace tantos años que me lo enseñaron que no me acordaba. Es un filtro RLC. ¿Y cómo tú sintonizas este filtro para que corte, por ejemplo, a 189 Hz, a 135 Hz? Tú sintonizas la bobina. Por eso, al incluir una bobina en este circuito que tiene condensadores, tú armaste un filtro y esta bobina, algunos fabricantes le llaman bobina de rechazo armónico porque va a evitar que los armónicos entren al condensador y sean rechazados por el condensador y aumente la cantidad de armónicos en la red. Por eso, bobina de rechazo. Algunos fabricantes le llaman banco de condensador desintonizado haciendo referencia al proceso de sintonización de la bobina para poder tener una frecuencia de corte de 189 Hz o 135, respondiendo aquí a Álvaro, usualmente comercialmente se desintonizan a 189 Hz y funcionan bastante bien para el tercer, quinto, séptimo armónico, pero yo he visto instalaciones donde uno lo ha medido, y la sugerencia es de sintonizar a 135. Tú cuando compras un banco de condensador, tú puedes pedir que esté sintonizado a 135. Creo que hay que darle más vueltas al alambrito de la bobina, y eso es todo. La bobina es como un mini transformador que tiene espiras, ¿cachai? Y esa bobina que se incluye en el circuito no es un filtro, no hemos comprado un filtro. Estamos simplemente poniendo una bobina asociada a cada uno de los condensadores para que esté sintonizada a cierta frecuencia de corte y evite este proceso horrible de armónicos más condensadores sin bobina. No es un filtro, es una bobina de rechazo armónico, es un banco de condensador desintonizado. Algunos simplemente le llaman banco de condensador con filtro, pero básicamente es una bobina. Y yo he visto en instalaciones con armónicos THD del 20%, por ejemplo, más, que solo poniéndole bobinas al banco de condensador, asociada al circuito del condensador, los armónicos de la red disminuyen bastante. Entonces, yo en lo personal recomiendo siempre armar los bancos de condensadores con bobinas. No está de más, no te va a salir el doble de caro, no impacta en el costo de manera brutal, significativa, y sabemos que hoy día cada vez hay más armónicos en las redes eléctricas. Entonces, ¿para qué
correr el riesgo si es que tengo que, si es que tengo esta opción, mejor tómala y además le va a hacer bien a la instalación en general. Ah, el, nosotros no instalamos directamente la bobina en el condensador. Nosotros vendemos un rack que viene con el condensador, la bobina y la protección ya sintonizada, lista para instalar. Y nos aseguramos que la sintonización se haga en fábrica para evitar algunas malas conexiones que pueden ocurrir serie paralelo que provocan resonancias que finalmente tienen el efecto contrario de amplificar ciertas frecuencias, ¿cachai? Por eso tenemos eso, por eso tenemos no vendemos los elementos sueltos, los vendemos ya integrados para poder rackear y tener ya esto. Aquí Jorge dice que hay una falla de sobrecompensación, que el equipo mide potencia capacitiva, pero están todos los escalones desconectados. Mira, va a sonar tonto, pero yo lo que te recomiendo es revisar si el transformador de corriente que tiene la misión de medir, censar los reactivos en la barra principal y se conecta al regulador de factor de potencia, no está al revés. Porque el 99% de las veces en que hemos visto esto es porque el transformador de corriente que tiene 2 pines está conectado al revés y está viendo al revés la instalación, ¿cachai? Y es fácil de solucionar, es fácil de revisar y es un error muy común, pues, es un error muy común, es un circuito de control. Porque el regulador de factor de potencia, que es este elemento que está aquí a la derecha y que parece como una central de medida, tiene como misión ser el cerebro de este sistema. Y como cerebro necesita sentidos para poder absorber información del medio. Su único sentido es un toroide que se conecta en la barra a compensar. Un transformador de corriente 1, no necesario 3, 1, que se conecta en una de las fases de la barra principal y va midiendo el requerimiento de reactivos de la instalación y en base a eso va abriendo o cerrando contactores que están asociados a los condensadores para que entre o salga el reactivo según la necesidad. Entonces, si necesita 25, va a abrir el de 25. Si necesita 100, qué sé yo, va a ir y lo va a cerrar y va a abrir el de 100. Si el de 100 está muy caliente porque lleva como 4 días funcionando, mide la temperatura también, si es inteligente, cierra el de 100 y pone el de 75 y el de 25. Y así, va cuidando la salud del banco de condensador, va dando los reactivos que la red necesita, pero requiere una señal de input, que es este transformador de corriente que muchas veces se conecta al revés y no sirve para nada. Y te aparece una alarma de sobrecompensación y no hay ni un condensador apagado. Y cuando te das cuenta, bueno, por la alarma que te aparece en el visor y porque llega la cuenta de la luz y de nuevo pagaste multa por mal factor de potencia. Por mal factor de potencia. Si se fijan, este contactor tiene acá como unos alambritos enrollados. No quiero llamarle cola de chancho porque estoy seguro que hay un nombre técnico para eso, pero no lo sé. Pero es una resistencia, porque cuando hace la conmutación el condensador, hay que entender que el condensador es espiras, puede ser, es más elegante, gracias. Queda el condensador, imagínate que el condensador es como una botella que lo único que quiere es descargar reactivos, está ahí y vuelta loca todo el día, 24/7, 1 año, 2 años, ha estado en la bodega, en la caja y lo único que quiere es entregar reactivos. Entonces, esa conmutación
genera una trasciende que quema los contactores y debe ser disipada en forma de calor con una resistencia que es básicamente un alambrito que se enrolla en forma de espira en el contactor. Por eso, si van a armar un banco condensador, usen el contactor adecuado para compensación de reactivos. En los catálogos está para condensación de reactivos ese contactor o el contactor con un accesorio, ¿cachai? Un accesorio que permite la disipación de esta energía remanente que queda en el condensador. Y yo les recomiendo ocupar este tipo de condensadores. ¿Ven que no parecen una lata de... Son las 11, de bebida? No parece una lata, no es de lata, no parece una lata de bebida. Es como un cilindro como plástico. ¿Por qué? Es buena la pregunta aquí que hace Martín. No es la misma que traen los condensadores. Este condensador en su interior trae una resistencia interna de descarga, pero además hay que considerar la disipación en el contactor. No, una no reemplaza a la otra. No, yo lo he visto, igual he visto contactores quemados. Entonces, no cuesta nada, no es más caro, ¿cachai? Pero hay que tener tener esa consideración porque hay que tener esa consideración porque este condensador nuestro en particular tiene varias características que son buenas para evitar que explote, porque cuando explota es un fuego artificial, así, la otra vez explotó un condensador y mandaban videos, no lo puse acá porque estaba en un CD como el cliente y está en un pasillo y hay gente comprando, entonces fue como un show, así un escándalo. Y ahí... y claro, no era nuestro el condensador, no era Legrand, los condensadores de otra marca, pero el regulador de factor de potencia sí, entonces nos llamaron al tiro, nos mandaron un video. Y no lo puedo mostrar, igual es bueno el video. Nuestro condensador, en primer lugar, trae una resistencia de descarga interna para disipar un poco esa energía remanente, no de la conmutación, esa es la del contactor, sino la que queda en el condensador por harto rato. Luego también tiene acá un dispositivo de sobrepresión y un fusible eléctrico. O sea, el condensador adentro tiene un fusible chiquitito que actúa como protección eléctrica en el caso de que explote. Que eso también es bueno, porque aguas arriba de este condensador va a haber una protección, un fusible o un termomagnético, pero no evita que esa protección evita que esta sobrecorriente viaje por el banco de condensador hacia la barra principal del tablero general. Hay que entender que el flujo de potencia de un banco de condensadores es al revés, inyecta a la barra y desde la barra general entrega a las cargas, inyecta. Esa es la función de esta protección, sea fusible o termomagnético. La función de este fusible interno es en el caso de explosión. En el caso de explosión, que es como una especie de cortocircuito eléctrico, por eso es un fusible, muy rápido. Y este dispositivo de sobrepresión es como, ¿les ha explotado la batería del celular? ¿Han cachado como que se infla? Es lo mismo, para que contenga internamente esta energía y el condensador se infle y no salga al exterior una llama o se produzca este efecto tipo fuego artificial. Además, está recubierto alrededor por resina. La resina es un muy buen dieléctrico, se usa para los transformadores, cosa de evitar de que se queme y no es metálico. Por eso tiene la capacidad como de inflarse un poco con el calor y este dispositivo de sobrepresión. Además,
es un muy buen condensador, permite hasta un 30% de sobrecarga de corriente sin dañarse, y tiene una tensión máxima admitida de casi un 20% más de sobretensión 24/7. Por lo tanto, eléctricamente también es un muy buen condensador, porque la posibilidad de que explote es mínima. Este en particular. Uno ve en el mercado otras tecnologías, otras marcas que parecen más una lata. Y nosotros vendemos este rack de compensación que viene ya listo con el condensador atrás, separado físicamente con este dispositivo de sobrepresión apuntando a la parte posterior del tablero, separado del frente, no puesto para arriba o para el lado, sino hacia atrás. Al frente, la bobina de rechazo armónico, que parece un mini transformador. Esto, no, el de la izquierda no trae bobina, este sí trae, y al frente protección fusible y contactor. Se pone uno arriba del otro, se trae unas barritas aquí para conectar, y luego a la barra general y al controlador de factor de potencia. Entonces viene listo. Consideración que hay que tener con el banco de condensador: los bancos de condensador se calientan muchísimo. Los condensadores se calientan, disipan mucho calor los condensadores, las bobinas se calientan, disipan mucho calor, por lo tanto un banco de condensador debe tener una circulación interna forzada. O sea, nosotros lo que hacemos es poner celosías abajo y arriba poner estos extractores que van sacando el aire caliente, porque si bien el regulador de factor de potencia va a ir sensando la temperatura interna, y en caso de que sienta que se está excediendo un valor peligroso, igual debe mantenerse aireado. Genera mucho calor el banco de condensador. Por eso es muy necesario ventilarlo, y yo recomendaría extraer el calor desde su interior hacia afuera. Espero que esto, sí, en el brochure está la tabla para dimensionar el condensador y está también las referencias de los controladores de factor de potencia. Espero que haya sido útil, y que aclare dudas respecto a la compensación de reactivos, respecto a los armónicos y los condensadores, respecto a la sobrecompensación, respecto a el correcto dimensionamiento de los escalones de compensación. Y un banco de condensador se paga solo. Si tú estás pagando multa por factor de potencia, por mal factor de potencia, el valor del banco de condensador se paga solo. Entonces nunca está de más incluir esto. Yo recomiendo incluir las bobinas también. Recomiendo dimensionarlo de forma adecuada con el escalón pequeño y la menor cantidad con la menor cantidad de condensadores para la misma cantidad de pasos. Dimensionar una protección para un condensador es súper fácil, es el doble. Hay una fórmula y todo, pero es el doble. Un condensador de 5 kVAR necesita una protección termomagnética de 10 amperes. Ideal curva C. Entonces el contactor también lo dimensionáis de un poquito más grande de 10 para que sea un poquito más robusto con su accesorio, y para condensadores grandes nos podéis mandar un correo y nosotros te lo dimensionamos y todo. O sea, nuestros fuertes son los condensadores de 250 kVAR para arriba, hasta 1000, y también tenemos condensadores en media tensión. Como vimos, que 1000 es como la frontera entre que empieza a ser muy grande, muy caro compensar en baja tensión. Creo que hay solo una cosa que se me quedó, que tiene que ver con el tipo de conmutación. Lo que pasa es que el contactor, el XL Pro, sí, el cálculo de proyecto sí, permite calcular esto. El XL Pro tableros no te permite hacer un monito del banco de condensador por ahora. Tipo de conmutación. Los contactores que traen los bancos de condensador son por defecto electromecánicos.
Eso significa que son el clásico contactor de aproximadamente 30 segundos. Entonces tú decís, oye, es súper lento. Sí, es súper lento, pero es adecuado para una industria, para un centro comercial, para un edificio, para el 99,99% de las aplicaciones. El contactor electromecánico es adecuado en su tiempo de conmutación, en su valor, etc. Hay otro tipo de conmutación, que es una conmutación electrónica, que se hace mediante una placa electrónica en un circuito en base a tiristores, que permite una conmutación, una apertura y cierre con un tiempo increíble, menor a 40 milisegundos. No podéis creer lo rápido que es la conmutación. Ahora, ¿para qué quiero yo eso? La verdad, muy pocas aplicaciones requieren este tipo de conmutación. Y yo a veces veo proyectistas o especificaciones técnicas que piden una conmutación electrónica menor a 40 milisegundos para un centro comercial, para un hospital, para un data center, y no es necesario. ¿Por qué? Porque hay muy pocas cargas que consuman mucho reactivo por periodos de tiempo menores a un segundo. Muy pocas. Y yo conozco solo una, que son las máquinas soldadoras de punto. Y lo sé porque a mí me pasó. Dimensionamos un banco de condensador súper grande, de 3, 4 cuerpos, porque esas máquinas consumen gran cantidad de reactivos, gran cantidad de reactivos. Estamos hablando, no sé, eran unos bancos de condensadores de 800 kVA. Estábamos al límite ya de pasarnos a media tensión. Y viene especificado, lo que me piden a mí es, no me especifica que necesito una conmutación electrónica, ni siquiera yo sabía qué tipo de instalación era, que eso pasa mucho. Esas máquinas van soldando así, pum, pum, pum. O sea, el consumo de reactivos es por un periodo muy corto de tiempo, y en ese tipo de aplicación se requiere una conmutación electrónica con un tiempo de conmutación menor a 40 milisegundos, porque si no, el punto que está soldando, el contactor no alcanza a entrar y cerrar, abrir, etcétera, y se genera un caos. Entonces, solo en esas aplicaciones es adecuado, porque además, la conmutación electrónica es más delicada a las perturbaciones de la red, es más cara, entonces es solo para ciertas aplicaciones. El 99,99% de la aplicación con un contactor tradicional electromecánico es suficiente. Se me había olvidado decir eso, pero igual es relevante. Vamos a pasar rápidamente, siendo las 11:24, al ducto de barra. El ducto de barra es una cosa totalmente distinta porque es canalización y conductor en la misma pieza, listo para instalar. Se diferencia de la escalerilla con los conductores y se usa mucho hoy día, incluso en los edificios residenciales, porque optimiza mucho el espacio y el tiempo de instalación. No es más caro que escalerilla y conductores si es que tú consideras la reducción de espacio y el tiempo de instalación y la cantidad de personal que se requiere. Por eso se usa para distribuir en edificios, y ya se usaba muchas veces para distribuir en otro tipo de instalaciones terciarias e industriales, porque es muy seguro, es muy compacto, es muy fácil de instalar, ofrece mejores IP y protección a algunos ambientes, y viene en una gama que va desde los 25 amperes para iluminación hasta los 6.300 amperes para potencia. El ducto de barra de iluminación es pequeño, son líneas, son tramos lineales, permite la conexión de las luminarias desde el mismo ducto de barra, permite hacer trazados de forma muy versátil con estos accesorios, y permite energizar y proteger incluso las tomas con este enchufe que puede traer una protección. Se usa mucho en bodegas que se transforman en locales de venta,
bodegas que se transforman en bodegas, donde el cielo libre comparte con otras especialidades y esto te permite mucha versatilidad para ponerle iluminación y energizarla sin tener que poner estos tubos y ductos que muchas veces empiezan a chocar con tuberías de agua y cosas. Entonces se usa mucho en ese tipo de aplicación. Luego hay un ducto de barra para media potencia, le llamamos nosotros, que es aproximadamente 1000 amperes, 630, 1000, que se usa mucho en edificios que tienen ciertas características. La conexión de un ducto de barra con el otro está hecho con monobloques que está preensamblado, o sea, todos los componentes del sistema tienen este tipo de conexión, que es un bloque, lo que hace súper fácil su conexión eléctrica y su protección y su conexión mecánica. Además, esta pieza se junta una con la otra de forma muy rápido y luego trae un tornillito arriba que hace el torque adecuado. Este torque es súper simple de realizar porque la tuerquita cambia de color cuando alcanza el torque adecuado y eso hace que quede bien conectado mecánicamente y eléctricamente, pero además hace que su inspección sea muy fácil porque tú vas a mirar solamente las tuerquitas que han cambiado de color para realizarles un reapriete. Tiene certificación sísmica VC4, que esa alcanza a la zona más de mayor movimiento sísmico en Chile, en asociación con el soporte, que el soporte sísmico es distinto al soporte tradicional, porque el soporte sísmico absorbe energía a través de un resortito. Entonces, tú lo pides con esa certificación y se te entrega con el ducto de barra con el sistema de soportación adecuado, que casi es el único que usamos en Chile, porque en Chile, si quería apostar a algo y ganar, apuesta a que va a haber un terremoto. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Viene en distintos tipos de piezas, cajas terminales, etcétera, para que tú armes tu recorrido. ¿Y qué es lo que pide la normativa eléctrica chilena respecto al ducto de barra? Bueno, pide en el RIC número 4 de canalizaciones y conductores. En primer lugar, pide que el ducto de barra esté fabricado bajo alguna norma IEC o UL. El ducto de barra Legrand está fabricado bajo la norma IEC. Pide el RIC 4 que todas las derivaciones y tramos del ducto de barra sean hechos con accesorios del mismo ducto de barra. O sea, tú no puedes avanzar conducto, poner cable, seguir conducto, poner cable, sino que tienes que doblar a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, conectar al tablero, al transformador, con piezas del ducto de barra. Eso no es difícil, el ducto de barra trae todos estos accesorios. También el RIC 4 pide que las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de sección de la barra deben quedar protegidas contra la sobrecarga y el cortocircuito. Me encanta la redacción de este punto. ¿Por qué? ¿Qué diablos significa esto? Primero, las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de sección. Dice que si tú vas con un ducto de barra de 1000 y vayas a salir para el lado con un ducto de barra de 100, reducción de sección, debes proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito, o sea, debes poner un termomagnético. Entonces eso es típico en donde hay varios pisos, porque tú vas con una troncal de 1000, por ejemplo, y cada piso va a consumir 80, y sales con 80, entonces debes poner un termomagnético. ¿Dónde se pone ese termomagnético? Bueno, ¿dónde se pone ese termomagnético? En esta caja que se llama caja plugin, que se une con el punto anterior, donde todas las derivaciones se deben hacer con accesorios propios del ducto de barra, que es una cajita que se
embute en el ducto de barra, en la ventanilla del ducto de barra, donde se pone el termomagnético y desde donde tú puedes salir a tu instalación con reducción de sección. El ducto de barra tiene, solo para repetir, va desde los 25 amperes hasta los 6.300 amperes, dependiendo de la línea. Entonces tú tienes hasta 6.300 amperes ducto de barra. Y también la norma, el RIC 4, pide que todos los pedacitos de ducto de barra que tú instales tengan una placa característica. Es muy bueno este punto porque el ducto de barra llega desarmado a la instalación, entonces tu instalador tiene que armarlo. Entonces en esta plaquita aparece la continuidad de fases, la corriente, y no hay confusión. De todas maneras, nosotros realizamos esa capacitación al instalador como parte de la venta del ducto de barra. Y aquí Gustavo pregunta, en un edificio, si vas con un ducto de barra, ¿cómo va a salir? Sí, pues, mira, acá hay una fotito se pone mucho ducto de barra en los edificios. De hecho, hoy día ya el estándar de los edificios ya es ducto de barra. Si no ponen ducto de barra están perdiendo plata, porque el chafe eléctrico se traduce en un mueblecito nomás, pues el ducto de barra es literalmente de este porte, ¿cachai? Entonces, es muy... y tú sabes que en un edificio residencial el metro cuadrado es plata, entonces sirve. Lo que aquí se ve en esta laminita a la derecha, cómo sube un ducto de barra por el chafe eléctrico en un edificio y cómo en cada piso deriva, a través de su caja plug-in, a un tablerito donde están concentrados los medidores, los equipos de medida. Si es un edificio que es cliente libre y donde se va a revender energía eléctrica, este tablerito también lo suministramos nosotros y trae medidores que son de un módulo, uno por departamento. Entonces un tablero chiquitito que está al lado del ducto de barra de la caja plug-in, de la caja plug-in al tablerito, como se ve en la imagen, y del tablero a cada uno de los departamentos, cable. Si es un edificio que no es cliente libre, regulado, donde hay una sala de empalmes concentrados, por ejemplo, caja plug-in, y de la caja plug-in sale a cada uno de los equipos de medida y luego al departamento. Así que esa es como la manera como se sale de un ducto de barra a los equipos de medida, sean en un tablero de piso o sea en los equipos concentrados de la compañía, siempre a través de la caja plug-in que pide el RIC 4, porque es la manera de poder salir con menos corriente a través, protegiendo contra la sobrecarga y el cortocircuito. En los edificios residenciales, lo que pasa es que en los edificios residenciales lo típico es que se pone un ducto de barra que va desde la conexión de baja tensión del transformador al tablero general. Ese tramo chiquitito que tiene generalmente una forma así, se le llama corchete, porque parece un corchete, y el mismo ducto de barra trae, por un lado, la pieza que acopla al transformador con su flexible, y por el otro lado, la pieza que acopla al tablero. En particular, en nuestros gabinetes Legrand, esa pieza se monta justo sobre el automático general del edificio y queda hecha la conexión, y luego, a veces desde el mismo tablero general, sale uno o dos o más ductos de barra a la vertical de cada edificio, y eso sale con esta misma pieza que ahora funciona al revés. Es un Lego, ¿sí?, que funciona al revés. Se monta en la parte superior del tablero porque va a salir para arriba, no para abajo. El automático puede ser energizado por la parte inferior y su salida estar en la parte superior, solo que la norma pide que se ponga claramente un lamicoide que explique que el automático está al revés. Eso se puede hacer, se hace mucho. Y sales para arriba, doblas a la derecha, te vas horizontal hasta derechito. Si hay que pasar por un ducto o algo así, se hace el trazado, eso es cero problema, lo hacemos siempre. Y luego dobla para arriba por el chaff. Muy simple. Así se hace la conexión
horizontal, subterránea, desde el tablero general hasta el shaft del edificio. Cuando a nosotros este ducto de barra se cotiza a partir de los planos eléctricos y de arquitectura, porque es un Lego, hay que dimensionarlo con las piezas necesarias, se hace un presupuesto, luego antes de fabricarlo se va a obra a confirmar de que efectivamente los planos dicen lo que está en la obra. A veces hay algunas diferencias que pueden afectar el trazado del ducto de barra. Mientras el ducto de barra viene, se capacita al instalador para que la instalación del ducto de barra en un edificio residencial demora una semana y se hace con 2 personas, se pone una pieza sobre la otra, y después horizontal también, es muy fácil. Y el mantenimiento del ducto de barra es mínimo, igual que el transformador seco, es simplemente inspección visual y reaprietes, no genera mayor dificultad en su operación. Entonces, para cotizar se pide esa información y nosotros nos encargamos del diseño y de la comprobación y de la capacitación como parte de lo que tú estás comprando cuando compras un ducto de barra. Algo parecido con el banco de condensador, tú nos dices lo que requieres, nosotros te lo dimensionamos y te lo entregamos así, armado y listo para instalar. Eso es la manera más fácil. El ducto de barra cuenta con accesorios sísmicos. De hecho, hay 3 tipos de accesorios que son interesantes en el ducto de barra. Primero, cuando tú tienes grandes recorridos lineales con barras en paralelo, hay un problema con las impedancias que te afecta después con las caídas de tensión, un fenómeno ahí eléctrico. Entonces nosotros lo vamos calculando porque hay que calcular la caída de tensión al final y ponemos una pieza que se ve igual, pero trae una transposición de barras y con eso, o sea, una barra que está abajo, por ejemplo, pasa arriba y eso evita ese fenómeno de aumento exagerado de la impedancia. Otro es las juntas de dilatación. Ductos de barra a veces requieren que por movimientos sísmicos o movimientos naturales que hay a veces en los edificios o pequeñas diferencias como de cálculo de que puedan tener algún tipo de dilatación para que no quede tan rígido en algunos lugares de la instalación y con eso te evita un montón de problemas. Y lo tercero son las juntas sísmicas, que son una especie de junta de dilatación que permite eso y los soportes sísmicos que permiten que el ducto de barra, que la energía mecánica que llegue al ducto de barra se disipe como en la escuadra de instalación. Hay cajas terminales para hacer la unión con cable y los accesorios para unir con el secundario de un transformador y con la protección general de un tablero que se puede montar justo arriba del automático y ahí te ahorras un gabinete entero que a veces se pierde para la conexión del ducto de barra, se realiza justo arriba. Así que eso, nos pasamos un poquito, creo que hemos respondido todas las preguntas y la distancia del accesorio te la calculamos nosotros. No me la sé de memoria, pero está en el brochure del ducto de barra en la parte de cálculos. Cómo se calcula la caída de tensión, cuál es su resistencia, todo eso para poder hacer los cálculos adecuados, disipaciones de temperatura, resistencia al cortocircuito, todas esas cosas que son relevantes igual, está ahí, pero nosotros lo calculamos. Eso, muchas gracias. Gracias, Nico. Muchas gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este webinar. Siempre se hace cortito, sabemos que es un webinar que
que genera muchas preguntas, muchas dudas, muchos comentarios. Así que bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu participación, por apoyarnos siempre en estas actividades de capacitación con tus conocimientos, compartirlos con todos nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por elegirnos, y esperamos que nos sigan acompañando viernes a viernes. Todavía nos quedan 3 webinars más de este ciclo de sistemas de potencia, como les mostraba al inicio. Así que bueno, muy agradecidos por su preferencia, deseándoles un excelente fin de semana, recordándoles que en unos minutitos más, tan pronto cerremos la sesión, van a recibir un correo con todos los accesos, todos los links y el paso a paso para que puedan descargar su diploma de participación por este webinar en específico. Cualquier pregunta, consulta adicional, si requieren la grabación de la sesión anterior, está en el canal de YouTube. Si desean la presentación, nos pueden pedir al correo de Legrand Academy. Con gusto ahí vamos a estar para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Y eso, esperen el correo con el diploma que va a ser enviado a la brevedad. Tan pronto cerremos esta sesión, dejarlos invitados para el próximo viernes a las 10 de la mañana, donde estaremos hablando de tableros eléctricos. Y eso, agradecerles, muy agradecidos. La encuesta también, no se me puede olvidar. Siempre tratamos de mejorar estas experiencias, y qué mejor forma que mejorar que teniendo un feedback de parte de ustedes, saber si vamos por buen camino, qué cosas se podrían mejorar, qué otros temas les gustaría ver. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros a evaluarnos y a mejorar cada día y a mejorar esta experiencia para todos ustedes. Así que se encuentra en pantalla la encuesta. Les dejé también el link en el chat, se los voy a enviar nuevamente. Pero bueno, desde ya les agradezco muchísimo el que nos puedan apoyar ahí con sus comentarios del día de hoy. Eso. Así que eso, no hay lista de asistencia, simplemente los que participan hasta el final del webinar, ahí nosotros tomamos las asistencias y enviamos para el diploma tanto el presencial o el de este webinar en específico como el del final. Así que la plataforma es una plataforma de webinars, nos ayuda un poco a llevar las asistencias y a saber quiénes estuvieron durante toda la sesión, quién entró y salió, todo eso nosotros lo podemos conocer. Así que no hace falta que ustedes hagan algo de forma manual, ya con la plataforma nos ayuda a conocer eso. Así que bueno, muy buen fin de semana, muchísimas gracias a todos, los esperamos entonces el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, gracias Nico. Adiós. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile
Cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Beticino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.